buenas tardes, estimados estudiantes, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a empezar una clase más del curso de física elemental. Hoy estaremos estudiando el tema calorimetría. Cuando hablamos de calorimetría vamos a hablar de la medida del calor que está relacionado con la temperatura, así que presta mucha atención a lo que vamos a estudiar. Comúnmente se ha escuchado hablar del calor, cambio de estado, estado sólido a gaseoso, sólido a líquido, líquido a gaseoso, y etcétera, etcétera. Esos cambios de estado se dan debido a la temperatura, debido al calor, ¿no? Aumenta temperatura, por lo tanto hay un cambio de estado en algunas sustancias, ¿no? En algunas sustancias, pero algunas en el mismo estado pueden aumentar la temperatura. Por ejemplo, el agua, ¿no? Tenemos agua a 10 grados, yo le puedo aumentar a 80 grados, sigue siendo estado líquido. Pero ¿qué pasaría si yo le aumento de 120 grados? Entonces va a cambiar de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, cuando hablamos de calor, calorimetría, temperatura y todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado en este temita, entonces vamos a tener que estudiar primero qué es temperatura, qué es calor, cómo se propaga el calor y eso en qué nos va a ayudar. Empezamos entonces. Primer concepto previo que debemos conocer: el calor. ¿A qué le llamamos calor? Ya se nos viene el verano. Se nos viene el verano y nosotros tenemos una sensación de calor más que en el tiempo de primavera o en el tiempo de invierno, mucho menos, otoño. Por lo tanto, la pregunta que surge a nuestra mente es: ¿qué es el calor, profe? ¿A qué le llamamos calor? Calor no es más que una forma de energía. Vamos a ir subrayando por esta parte. El calor es una forma de energía. ¿Energía que está estática? No, energía que siempre está en constante movimiento. Energía que se transmite ¿de dónde a dónde? De un cuerpo que tiene alta temperatura a un cuerpo que tiene baja temperatura, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de invierno, cuando te ibas a dar una ducha, te ibas a bañar, entonces tenías el agua helada, por lo tanto los que tienen su terma simplemente lo conectaban y ahora sí había aumento de temperatura en su agüita. ¿Por qué razón? Porque hay un sistema que genera calor y alta temperatura le transmite el calor al agua que está a baja temperatura, ¿no? O lo comúnmente que de repente no tenemos una terma, ¿y qué podemos hacer? Vamos a poner agua a la cocina, lo calentamos un poco, temperatura 80-90 grados, algunos 100 grados, ¿no? Lo mezclan con el agua helada y ¿qué va a suceder? Lo que va a pasar es que hay una combinación. Esa combinación se debe al cambio de temperatura elevada a temperatura baja, entonces va a generar una temperatura de equilibrio. Por lo tanto, el calor se ha transmitido de una sustancia que tiene alta temperatura a una sustancia que tiene baja temperatura. Entonces, el calor, repito, es una forma de energía que se transmite de un cuerpo de alta temperatura hacia un cuerpo de baja temperatura. Por ejemplo, tenemos aquí el fuego, que tiene una temperatura 2, pues le va a transmitir calor al agua que tiene una temperatura 1, no olvidando que la temperatura 2 va a ser mayor que temperatura 1, ¿no? En este caso el fuego. ¿Ok? Entonces, recuerda ello. Para fines prácticos, nosotros vamos a decir que cuando un cuerpo, el calor del cuerpo que tiene mayor temperatura se transmite a otro cuerpo que tiene menor temperatura, entonces vamos a decir que pierde o gana calor, ¿no? Para fines prácticos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es: profe, ¿cómo se propaga el calor? ¿Cómo se propaga? Quiere decir, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se mueve el calor? Hay tres formas de propagación del calor. Número uno, está por conducción. Por conducción. Por ejemplo, yo puedo tener un sólido, vamos suponiendo que yo tengo aquí algo de metal, ¿no? Una cuchara de metal. Si a esta cuchara de metal yo la coloco en un plato de sopa, la sopa está caliente, recién bajada de la olla, y coloco ahí la cuchara de metal. Lo dejo por un momento y el simple hecho de tocar la cuchara metálica en la parte superior está caliente.
¿Qué ha pasado, profe? Lo que ha pasado es que la sopa tiene una temperatura mayor a la cuchara. Por lo tanto, le va a transmitir calor a la cuchara. Y la cuchara, como sus moléculas de los sólidos tienen la capacidad de transmitir el calor con mayor rapidez, por eso son buenos conductores del calor, entonces el calor viene desde la parte de abajo de la cuchara, de la parte de abajo, y se transmite por todo el sólido. Por esa razón quema, ¿no? Por esa razón hay calor, está más caliente. Entonces, ¿qué ha pasado? El calor se ha transmitido por conducción. Ha utilizado un medio para poder transmitirse el calor. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos transmisión de calor por conducción. Utilizando especialmente, mayormente los metales. Los metales se consideran como los buenos conductores de calor. Por esa razón en la cocina, si tú te habrás dado cuenta, la mayoría de los objetos que utilizan tienen un mango de goma. O también se utilizan implementos de madera. ¿Por qué razón? Para no quemar, pues, ¿no? Imagínate la mamá con una cuchara de metal allí moviendo las ollas y todas esas cosas, pues se van a generar quemaduras en las manos. Y eso no es lo que todos queremos, pues, ¿no? Hay objetos que no conducen el calor, sí, por ejemplo este plumón. Este plumón que es de plástico no conduce el calor. Yo puedo meterlo en el plato de sopa, pero no me voy a quemar, ¿no? El plumón no va a transmitir el calor, es un mal conductor de calor. Está el plástico, la madera, el agua, el aire, la lana, el vidrio, etcétera, etcétera. También tenemos otra forma de transmitir el calor que se llama convección. ¿Dónde se da este proceso de convección? El proceso de convección se da, por ejemplo, cuando el agua está hirviendo, o por ejemplo cuando hay corrientes de aire. ¿Por qué se generan las corrientes de aire? Por este fenómeno llamado convección. ¿Cómo así, profe? Te explico. Vamos con el agua. Vamos suponiendo que nosotros tenemos fuego. A ver, aquí con la imagen que tenemos en la izquierda. Con esa imagen te lo voy a explicar, ¿ya? Ahí tenemos fuego. ¿Qué va a suceder? Mira. Lo que va a pasar es que la parte de abajo va a empezar a calentarse, ¿no? Lo voy a poner aquí con puntitos rojos. Esta agua va a empezar a calentarse. Al empezar a calentarse, ¿qué va a pasar? La teoría, la física dice que cuando un sólido o un gas o un líquido se calienta, su densidad disminuye. Su densidad disminuye. Ya hemos visto el término densidad en la clase anterior. Entonces, ¿qué sucede cuando una sustancia es menos densa que otra? Por ejemplo, el agua y el aceite. Como el aceite es menos denso que el agua, entonces el aceite sube y el agua queda abajo. Lo mismo va a pasar aquí con el agua caliente. El agua caliente, que es la parte que está abajo, como va a ser menos densa, lo que va a suceder es que esta agua caliente va a empezar a subir. Y arriba se va a volver a enfriar, porque arriba está el agua un poco menos caliente. Entonces el agua caliente va a empezar a subir. El agua caliente va a empezar a subir por la densidad. Y se supone que el agua fría va a empezar a bajar, pues, ¿no? El agua fría, como va a ser más densa, va a empezar a bajar. Va a empezar a bajar. Y así se genera el fenómeno, o digamos el estado en que el agua empieza a hervir. Empieza a hervir, ¿no? Hasta que el agua tiene una... Como el fuego no se detiene, el fuego sigue manteniendo su calor. Entonces el agua va a empezar a calentarse hasta que el momento se hace más rápido. Por esa razón salen burbujas. Cuando tú estás observando que algo está hirviendo, salen burbujas por este fenómeno de convección. Lo mismo sucede con el aire. Zonas donde hace calor, el aire está caliente. La densidad es menos. Por lo tanto, hay un aire frío por otro lado, entonces va a haber esa corriente de aire, ¿no? Corrientes de aire. ¿Ok? Entonces no olvides, primero por conducción, mayormente se utilizan conductores como los metales. Número 2, por convección, que lo vemos en los gases y los líquidos. Gases y líquidos, ¿ok? Luego tenemos también por radiación. Por radiación. ¿Cómo se transmite el calor por radiación? Bueno, un claro ejemplo tenemos aquí el sol. El sol, nosotros recibimos el calor del sol por medio de ondas electromagnéticas. ¿Ondas qué? Ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas es radiación que llega a nuestro planeta Tierra. Y es ese calor por radiación que nosotros lo percibimos.
¿no? Especialmente en los meses de enero, febrero, marzo, en el tiempo de verano, percibimos mucho más abundante calor. ¿Por qué? Porque ahí el Sol está más cerca a nuestro planeta Tierra, ¿no? Debido a la órbita elíptica que lleva. Entonces, la radiación no es más que la transmisión de calor por ondas electromagnéticas, ¿sí? Por ondas electromagnéticas. De esa manera podemos nosotros ver que el calor también se puede transmitir. La otra pregunta es, profe, aparte de todo esto del calor, ¿estará relacionado con la temperatura? Claro que sí. Claro que sí, porque mientras hay más calor, ¿qué va a suceder? La temperatura es mayor. Mientras más temperatura, es porque hay más calor. ¿Sí? Hay más calor. Mira acá. Tenemos nosotros algunas escalas termométricas. Escalas termométricas. ¿Qué son las escalas termométricas? En primer lugar, ya hemos aprendido durante todo el año que las magnitudes físicas se tienen que medir. Medimos velocidad, tiempo, distancia, fuerza, longitud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La temperatura se puede medir? Claro que sí. ¿Cómo medimos la temperatura? ¿Qué instrumento utilizamos? Utilizamos un termómetro. Nosotros vamos a utilizar un termómetro y con ese termómetro pues vamos a determinar la temperatura que tiene un cuerpo. Y durante la historia, durante el avance de la ciencia, se han establecido algunas escalas termométricas, de las cuales las más conocidas son estas tres. Las más conocidas digo porque hay otras. Está la escala Celsius, o también llamada escala centígrado, que es la que comúnmente utilizamos aquí en nuestro país. Aquí, en esta escala, el agua se congela a 0 grados Celsius y el agua hierve a 100 grados Celsius. No olvidar esta información. En la escala centígrada o escala Celsius, el agua se congela a 0 grados y el agua hierve a 100 grados. El punto de congelación se llama punto de fusión también. Y cuando el agua hierve se le llama punto de ebullición. El agua hierve a 100 grados. En la escala Kelvin, pues en este caso se le conoce como escala absoluta. Escala absoluta. Aquí no está en esta parte, pero el agua se congela. Si el agua se congela a 0 grados Celsius, en esta escala el agua se va a congelar a 273 grados Kelvin. 273 grados Kelvin. Si el agua hierve a 100 grados Celsius, en esta escala 373 grados Kelvin. ¿Ok? Eso hay que conocerlo. Se le conoce como escala absoluta. ¿Sí? Coincide con el cero absoluto. ¿Cómo es eso del cero absoluto? El cero absoluto es la temperatura en la cual las moléculas de un cuerpo dejan de fluir. En teoría, es decir, dejan de moverse. En teoría. ¿Por qué en teoría? Porque hasta el momento no se ha llegado, mira, la ciencia hasta donde está investigando, no ha llegado a demostrar experimentalmente que un cuerpo esté en el cero absoluto. No se ha llegado a demostrar hasta ahora. Muchas teorías, sí, en la parte teórica, físicos teóricos, han trabajado con cuerpos en escala Kelvin en el cero absoluto. Pero en la práctica, hasta el momento, siguen trabajando, investigando. ¿Por qué razón? Porque allí dicen los físicos teóricos que se dan los procesos de superconductividad y otros procesos físicos muy interesantes que se pueden aplicar a la industria de la tecnología que se está esperando para el futuro. ¿Ok? También tenemos la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit, en este caso, el agua se congela. En la escala Fahrenheit, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y el agua hierve a 212 grados Fahrenheit. Es una escala mayormente utilizada en los países de habla inglés, ¿sí? Por ejemplo, en las películas de Estados Unidos, si te habrás dado cuenta, si te has percatado, utilizan este tipo de temperaturas, de escalas termométricas, de escala Fahrenheit. ¿Okay? Por acá tenemos un dibujito donde tenemos los tres termómetros. ¿Sí? Tengo gráfico, dibujo del termómetro de escala Celsius, escala Kelvin, escala Fahrenheit.
Y acá tenemos el agua hierve a 100 grados en Celsius, 373 en Kelvin, 212 en Fahrenheit. El agua se congela a 0 grados Celsius, 273 Kelvin y 32 Fahrenheit. Entonces, a esto nosotros le llamamos el punto de ebullición del agua. ¿Sí? Estamos considerando el agua. ¿Ya? Y acá el punto de fusión del agua, donde se convierte de sólido a, de líquido a sólido, se congela. Y en esta parte que está aquí es el cero absoluto en el Kelvin, que en el Celsius sería menos 273 y en el Fahrenheit menos 460. Esto se le llama el cero absoluto. Muy bien. Para efectos prácticos nosotros vamos a utilizar las siguientes relaciones. Si quiero transformar una temperatura a otra escala, utilizo, por ejemplo, de Celsius a Kelvin, utilizo esta relación. La escala Kelvin es igual a la centígrada más 273. Por ejemplo, si a mí me preguntan, tienes 10 grados Celsius y quieres transformarlo a escala Kelvin, ¿cuántos grados Kelvin son? Fácil, solamente los 10 lo sumo con el 273, ¿no? Es cuestión de observar la relación aquí. Esto es sencillo. Otra relación que se va a utilizar es en la escala Celsius y la escala Fahrenheit, donde la escala Fahrenheit es los 9/5 de la Celsius más 32. Esta es otra relación, pero en este caso entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Profe, ¿y la Kelvin con la Fahrenheit no está? Bueno, de las dos podemos deducir. Haciendo una comparación de estas dos relaciones podemos deducirlo, que eso ya quedaría al momento que hagamos los ejercicios. ¿Ok? No olvidar entonces que como en la escala Kelvin, recuerda que les dije que había el cero absoluto, y es la que están trabajando los científicos, se ha tomado como la escala, la unidad en el sistema internacional. La unidad en el sistema internacional es el Kelvin. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho magnitudes físicas, dentro de las magnitudes fundamentales está la temperatura termodinámica. Y la temperatura tenía sus unidades. Y la unidad en el sistema internacional se llama Kelvin. Se llama Kelvin. Muy bien. Vamos ahora a medir el calor. Profe, ¿se puede medir el calor? Pues vamos a medir la cantidad de calor que recibe un cuerpo o que se desprende de un cuerpo, ¿no? Si hay un cuerpo caliente, tiene que desprender ese calor para pasárselo, para transmitirlo a un cuerpo de menos temperatura. El de menos temperatura recibe calor, ¿no? Recuerda lo que les dije anteriormente en la primera diapositiva, que aquí vamos a utilizar la palabra ganar calor y perder calor por conveniencia, ¿sí? De una manera práctica. Ganar calor, ¿quién es? Un cuerpo que está frío y gana calor. Entonces eleva un poco su temperatura. Y un cuerpo que está caliente disminuye su calor, pierde calor. Lo da a otro cuerpo que está frío y disminuye su temperatura. ¿Ok? ¿Cómo calcular esa cantidad de calor que se gana o se pierde? Utilizando esta famosa fórmula CMAT. ¿Sí? CMAT. ¿Por qué, profe, CMAT? Porque aquí nosotros podemos leer CM, vamos a ponerle una A y T de temperatura. Cada uno tiene un símbolo. Cada símbolo, tiene un nombre. Esta letra Q es el calor. Y en el sistema internacional, mira, en el sistema internacional las unidades son calor, joule. Profe, eso se parece a energía. Correcto. ¿Recuerdas que en la definición anterior les había dicho que el calor era una forma de energía que se transmite? Por esa razón el calor tiene unidades de energía. Unidades de energía en el sistema internacional, joule. La masa está en kilogramos. La temperatura, este triangulito significa variación de temperatura, y la variación de temperatura es un cambio. Sería la temperatura final menos la temperatura inicial, que lo tenemos por aquí, sino que le faltó el triangulito. Ok, la variación de temperatura, y como hemos dicho, sistema internacional, Kelvin, no te olvides, calor, joule, masa, kilogramo, temperatura, Kelvin. Profe, ¿y este CE qué significa? Ese es un término nuevo.
Sí, eso es un valor constante de cada sustancia. El agua, el aire, el hielo, cualquier sustancia tiene este valor. Así como la densidad, el agua tiene una densidad, el mercurio tiene otra densidad, el aceite también, y diferentes cuerpos tienen diferentes densidades. El calor específico también es diferente para cada cuerpo, para cada sustancia. ¿Qué unidades tiene? Joule sobre kilogramo por metro, kilogramo por grado Kelvin. ¿Ok? Esas son las unidades en el sistema internacional. Aclaro, sistema internacional. Pero nosotros muy poco vamos a usar en el sistema internacional. Profe, ¿y entonces qué vamos a usar nosotros? En este tema, las unidades que vamos a trabajar son el calor en caloría, o también llamado cal, la masa en gramos, la variación de temperatura en grados centígrados y el calor específico en caloría, gramo por centímetro, por grado centígrado. Estas unidades vamos a trabajar nosotros. Estas unidades, ¿sí? No te olvides, calorías para el calor, gramos para la masa, grados Celsius para la temperatura y para el calor específico, caloría por gramo por grado centígrado. Muy bien, no olvidar esto. Estas son algunas equivalencias. Por ejemplo, un kilogramo son 1000 gramos. Un Kelvin son menos 273 grados Celsius. Un Joule son 0,24 calorías y una caloría 4,18 joules. Estas equivalencias nos van a ayudar para desarrollar algunos ejercicios cuando estén en el sistema internacional. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos el calor sensible o la cantidad de calor que se transmite o se recibe en este caso. Muy bien, aquí hay unos datos adicionales. Como siempre, el agua es una de las sustancias más estudiadas y más utilizadas, y el calor específico del agua es una caloría por gramo por grado Celsius. El calor específico del hielo y del vapor tienen el mismo valor, 0,5. Ya son valores establecidos. Valores establecidos. También tenemos por aquí la capacidad calorífica. ¿A qué le llamamos capacidad calorífica de un cuerpo? Desde el punto de vista de la física, no es más que el calor que gana o pierde un cuerpo por cada grado de variación en su temperatura. A eso se le llama capacidad calorífica. Se parece al anterior, pero aquí no estamos colocando la masa, ¿no? Se parece al anterior, porque recuerda que la fórmula anterior era esto. ¿Sí? Perdón, esto era calor. Aquí la fórmula anterior me decía que el calor era igual al calor específico por masa. ¿Qué pasa si aquí yo le quito la masa? ¿Sí? Y claro, toda esta parte, y solamente divido el calor entre la diferencia de temperatura, me quedaría esto, ¿no? Zen. A todo esto nosotros le llamamos capacidad calorífica, ¿no? Y por esa razón tengo la otra relación acá. Esta relación, la capacidad calorífica no es más que la masa por el calor específico, o también el calor sobre la variación de temperatura. Aquí tenemos masa y calor específico. También tenemos el equilibrio térmico, más conocido como la ley cero de la termodinámica. Estamos entrando en temas muy interesantes, ¿eh? Que esto demanda de bastante estudio, demanda de bastante atención en la parte teórica, ¿no? Si por mí fuera, no desarrollara ningún ejercicio y hablara en detalle. Aquí estoy hablando un poco así resumido por la situación, pues, ¿no? Que tenemos que avanzar. Pero hablar de termodinámica, de la temperatura y todas estas cosas es muy interesante, ¿no? Y esto en realidad deberíamos haber empezado desde las moléculas de los cuerpos. Aquí hablamos, o a qué le llamamos la ley cero de la termodinámica, también conocida como el equilibrio térmico. A ver, te explico en términos generales. Aquí con el gráfico, rapidito con el gráfico. Yo aquí tengo una sustancia que está a temperatura 1 y otra sustancia a temperatura 2. Las temperaturas, una es mayor que la otra. Vamos a decir que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. ¿Sí? Vamos a decir eso. O de repente
lo vamos a escribir de esta otra forma. Temperatura 1 menor que temperatura 2, ¿no? Es lo mismo que había escrito, pero de otra manera. Ok, ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a mezclar las sustancias. La pregunta es, ¿qué temperatura tendrá esta combinación, esta mezcla? A esa temperatura de la cual se obtiene mezclando las dos sustancias que tienen diferentes temperaturas, se le llama temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Y a esta situación se le llama el equilibrio térmico. Dos sustancias, 3, 4 o 5 sustancias que van a ser mezcladas, y si esas sustancias tienen diferentes temperaturas, pues al obtener una nueva sustancia voy a obtener una temperatura de equilibrio. La pregunta es, ¿cómo calcular esa temperatura de equilibrio? En primer lugar hay que saber que la temperatura de equilibrio va a ser intermedia. Va a ser mayor que la temperatura 1, en este caso, y menor que la temperatura 2. Está intermedia. En la mitad, profe, no siempre. Depende de la cantidad de masa que hay en cada sustancia. ¿Qué pasaría si tengo 1 kilo de agua y acá otro kilo de agua? Allí sí va a estar en la mitad. 30 grados, acá 20 grados, entonces sería 25 grados. Pero ¿qué pasaría si tengo 5 kilos de agua y acá 1 kilo de agua? A 100 grados y acá a 20 grados. Allí hay que tener cuidado. No siempre la temperatura de equilibrio va a ser en la mitad. ¿Ok? Ya lo veremos eso más adelante. Entonces, podemos definir, dice, para mejor análisis del problema, vamos a definir una regla térmica. ¿Cuál es esta regla térmica? Quiero que observes este grafiquito que tenemos por acá. En este gráfico, observa, tienes una sustancia temperatura 1 y otra sustancia temperatura 2. Las voy a mezclar. Se supone que esta sustancia temperatura 1, al ser mezclada, va a ganar calor y se va a ubicar en esta temperatura. Y la temperatura 2, que era mayor, va a perder calor y se va a ubicar en la misma temperatura de equilibrio. Con este diagrama se dice lo siguiente: que el calor ganado más el calor perdido es igual a 0. ¿Cómo así, profe? Claro, porque uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Entonces, en este caso sería 0 la suma algebraica, ¿no? Porque un más con un menos, si son cantidades iguales, se anulan. ¿Y eso por qué, profe? Porque se aplica la ley de conservación de la energía. Recuerda que cuando hablamos de energía, en este caso estamos hablando de calor. El calor, en este caso como energía, no se crea, no se pierde, solo se transforma. Solo se ha transformado. Ha cambiado de temperatura en este caso. Igual la masa sigue siendo la misma masa inicial que final. ¿Ok? En términos generales, si hay varios cuerpos, la suma de calor ganado más la suma de calor perdido igual a 0. ¿Cómo se llama esta ley? La ley 0 de la termodinámica. La ley 0 de la termodinámica. Entonces, muchachitos y muchachitas, esta es nuestra parte teórica. Hay mucho por explicar aquí con más detalle. Esto demandaría de un día entero, diría yo, ¿no? Pero, a manera de resumen, creo que para poder desarrollar nuestros ejercicios es cuestión de analizar bien las formulitas y con la práctica pues vamos a poder desarrollar lo que se nos viene a continuación. Conmigo, esta primera parte, nos vemos en el siguiente video.